25th May, Budapest. Left Budapest early. La lectura de Carmila inspiró algunos elementos fundamentales de la gran obra de literatura fantástica Drácula de Bram Stoker, una obra magistral desde el punto de vista de la construcción de la historia, compuesta por diferentes elementos narrativos, de memoranda, de recortes periodísticos de diversos diarios como el de Jonathan Harker. La localización fue cambiada a Transilvania, una tierra hoy bien conocida por sus connotaciones vampíricas. I am anxiously expecting you. At the Borgo Pass, my carriage will await you and bring you to me. I trust your journey from London has been a happy one, and that you will enjoy your stay in my beautiful land. Your friend, B. Bram Stoker, personaje que a pesar de hay 4 biografías suyas, pero es un personaje que sigue siendo tremendamente elusivo y misterioso en muchas cosas, en muchas cuestiones relacionadas con su pensamiento y con su obra. Y lo que sí es significativo saber en este sentido es que Stoker, que era un escritor pues bastante vertiginoso, es decir, escribía en el poco tiempo que tenía libre cuando estaba como manager, ¿no? Como director de la compañía teatral del uno de los más grandes actores de la historia británica, que es Henry Irving, un personaje muy vampírico en el que se basó sin duda, basa algunas de las cuestiones, ¿no? Que aparecen luego reflejadas en Drácula. Y este personaje que interpreta pues a Hamlet, que interpreta a Fausto, que interpreta algunos de los personajes más significativos dentro del teatro, de la historia del teatro inglés, ¿no? Y como digo, es interesante ver que Stoker tenía pues muy poco tiempo, o sea, Irving era tremendamente exigente, un actor de esos de carácter absolutamente narcisista y que exigía pues una especie de culto permanente. Y en el tiempo libre que tenía, sobre todo en las vacaciones, que tuvo pues en diversos lugares, pero fundamentalmente en Whitby. Whitby, que es un lugar en la costa de Yorkshire, en el norte de Inglaterra, y donde precisamente sitúa Stoker la llegada del Demeter, el barco que trae a Drácula desde Transilvania, ¿no? Significativo ese momento de la tormenta, un momento muy impresionante dentro de la novela y de algunas de las versiones cinematográficas que se han llevado a cabo de ella, ¿no? Stoker, ya digo, fue escribiendo, fue elaborando la obra, comenzando quizás en 1893, de ahí datan las primeras, los documentos de la creación de la novela, se conservan en la Rosenbach Foundation de Filadelfia, donde no se pueden fotocopiar ni nada, pero se pueden transcribir. Es una pena que no hayan sido todavía publicados, pero se puede ir allí, se puede tener acceso a ellos, ¿no? Y bueno, Stoker a lo largo de esos años, desde 1893 hasta 1897, que es cuando publica la novela, pues fue cambiando de personajes, fue cambiando de elementos, digamos, de la trama, de argumentales de la obra, y conoce en esa época a un tal Arminius Vanveri, que es una especie de cónsul, digamos, de Hungría en Londres, y un personaje que le pone en contacto con posiblemente la leyenda de Vlad Tepes. Esto no lo sabemos a ciencia cierta, pero sí le hace llegar pues leyendas de Transilvania, leyendas sobre el vampiro, etc. Es un personaje fundamental para luego
para que Stoker se inspirara y fuera reescribiendo en ese proceso de años de reescritura de la novela. Una novela que tuvo incluso diversos títulos, uno de los últimos era Count Vampire, escrito con W, Y y tal. Curiosamente, muy poco antes de darlo a la imprenta, cambia el nombre y le pone el nombre de Drácula, de Drácula. Quizás, no sabemos muy bien exactamente por qué, pero quizás a lo mejor inspirado por por el nombre del personaje de Vlad Tepes, Vlad Drácul, ¿no? Hijo del dragón, ¿no? O hijo del demonio, ¿no? Que es como se traduciría en lengua valaca. Drácula de Bram Stoker conecta con todas las obsesiones del final de la época victoriana. La ambigüedad con la que se maneja esta obra, esos personajes femeninos atacados por el vampiro. En el caso de Lucy, en realidad Lucy Westenra, su apellido se ha interpretado como el Occidente atacado por el Oriente colonial bajo el poder imperial, una Inglaterra de luces y sombras, dominada por la presencia de la reina Victoria. Nosotros, que somos hijos del cine, de la imagen, hemos visto a diferentes personajes interpretando al monstruo de Frankenstein, a Drácula, a Hyde, y son ya iconos de la cultura popular. Tendríamos que ponernos en el lugar de los lectores de esta época victoriana, en la que no tenían esta iconicidad. Esto es significativo porque estos monstruos apenas son descritos y su ambigüedad, su capacidad de sugerir, provienen de que en realidad no sabemos cómo son. En el caso de Frankenstein apenas se dice nada, solo sabemos que tiene un rostro tan espantoso que nadie es capaz de mirarle. De alguna manera lo mismo sucede con el vampiro, cuyo arquetipo, es curioso, el arquetipo, digamos, fisionómico de Drácula, coincide con un personaje, el personaje más relacionado, o una raza, o una etnia más relacionada con la alteridad, que es el judío, los judíos. Es decir, tiene una parte de animalidad, tiene otra parte, digamos, de elemento como judaico, ¿no? Como elemento hebraico, y esa relación que siempre se ha tenido, pues injustamente por supuesto, del judío y su vinculación con el dinero. El dinero es algo también vampírico. Esto lo han estudiado algunos críticos de manera magistral. Aparece la idea del judío es un ser que no tiene normalmente patria, que es apátrida, que se mueve de un lado a otro, que no tiene una identidad fija y que además, pues eso, detenta de alguna manera el poder comercial que le da el dinero, que es algo que no tiene, que bueno, circula, todos queremos tener muchísimo, por supuesto, todo lo más que podamos, pero que en realidad no tiene una entidad, no es algo que tenga una fisicalidad en el sentido de que se distinga. No estamos mirando la numeración de los billetes, y bueno, a veces miramos quién aparece ahí, que es un símbolo de poder, pero nada más, ¿no? En realidad el vampiro circula como el propio dinero. El vampiro puede ser una imagen, el vampiro puede ser muchas cosas y ha sido interpretado de muy diferentes maneras, pero puede ser claramente también una imagen del capitalismo, ¿no? Es muy significativo que Marx y Engels comienzan el manifiesto comunista con una imagen gótica, dicen, un espectro cautiva a Europa. Y son muchas las imágenes vampíricas del capital que aparecen en el manifiesto comunista. Es decir, todo este magma, ¿no? Cultural está vigente en la época en la que Bram Stoker escribe su magnífica, su magistral novela, ¿no? Y luego, por supuesto, también está la imagen del aristócrata, ¿no? Como un personaje que chupa la sangre fundamentalmente pues, en los primeros relatos vampíricos, etcétera, de los campesinos del entorno rural, etcétera. Eso lo vemos en el comienzo de Drácula. Pero lo que percibimos también en Drácula es una lucha de clases entre el aristócrata ya un tanto venido a menos, bastante caduco. Cuando está en Transilvania, Drácula tiene un bigote blanco. Esto aparece en muy pocas versiones cinematográficas, ¿no? Aparece con un bigote blanco, ¿no? Es decir, está como encanecido,
anda robando niños como el hombre del saco, ¿no? Ahí porque no tiene la fuerza o la capacidad de chuparle la sangre a sus súbditos más poderosos, ¿no? Pero cuando el vampiro llega a la metrópolis, cuando llega a Londres, fundamentalmente, pues podemos observar cómo va rejuveneciendo, y esto sí aparece en algunas versiones cinematográficas, como por ejemplo el Drácula de Coppola, ¿no? Va rejuveneciendo, va haciéndose cada vez más vigoroso y o sea, se siente tremendamente cómodo en un entorno de metrópolis, en un entorno de imperialista en el que él, curiosamente, pues siendo un elemento de alteridad, se introduce en la Inglaterra imperial atacándola desde dentro, ¿no? Como con sus poderes ocultos y sobre todo el poder sobre las mujeres, el poder sobre los personajes femeninos, pero es muy interesante porque lo dice él mismo, lo dice el personaje, en las pocas veces en las que aparece Drácula más allá del comienzo de la novela, que es el diario de Jonathan Harker, ¿no? Aparece en muy pocas ocasiones, es muy elusivo, se escapa completamente. Los personajes quieren recuperarlo a través de la escritura, a través de la tecnología. No lo consiguen, o lo consiguen de manera muy pobre. Drácula intenta en todo momento destruir los escritos, destruir las cintas, tecnología punta en aquella época, las cintas del fonógrafo del Dr. Seward, por ejemplo, ¿no? Y ahí tenemos esa lucha entre la aristocracia y la burguesía, la burguesía claramente capitalista, en la que las mujeres son de alguna forma intermediarias. Es decir, lo dice el conde Drácula en un momento de la novela, las chicas, lo dice así, the girls, las chicas que tanto queréis serán mías y a través de ellas vosotros seréis míos también. Lo cual crea también, o desde el punto de vista de algunos teóricos, un desasosiego en el sentido también de connotaciones homosexuales dentro de la novela. Ocurre también al principio, ¿no? en el diario de Jonathan Harker, cuando Harker está siendo atacado, una imagen repetidísima, ¿no? A lo largo de toda la iconografía de la cinematografía vampírica. Está siendo atacado por las vampiras y entonces aparece Drácula y dice, "This man belongs to me", este hombre me pertenece, no lo toquéis. Nu-i adevărat. Și el poți iubesc. Și eu să iubesc din nou. Son muchas las cuestiones que se pueden estudiar en Drácula. Es una obra que, a pesar de lo mucho que se viene escribiendo de ella, sobre todo desde que se cumpliera el centenario, en 1997, pero sigue estando vigente y sigue dando mucho que escribir a los que nos ocupamos, ¿no? Y de estas cuestiones de literatura gótica, de literatura de terror, etcétera. Son muchísimas las cuestiones que podría suscitar, pero es muy interesante estas lecturas sociales, estas lecturas psicosexuales de alguna manera, y este entramado que propicia la entrada de Drácula, la entrada del vampiro en todo nuestro contexto cultural y en todo nuestro contexto político, social, sexual, etcétera, etcétera. Como casi siempre que sucede que hay una gran obra, pues luego viene una especie de decadencia, ¿no? Es decir, después de Drácula el vampiro pues evoluciona de manera un tanto otoñal, ¿no? Un tanto epigonal. Y aunque hay relatos vampíricos interesantes, ¿no? Ya digamos que el vampiro alcanzará una mayor grandeza, no tanto en la literatura de aquel momento, ¿no? De principios del siglo XX, sino que hasta pues casi la última parte del siglo XX,
el vampiro conoce una especie de languidecer literario para adquirir una preponderancia importante dentro del cine, dentro del séptimo arte, en el que se convertirá pues, uno de los grandes iconos de la cultura popular. Una de las primeras adaptaciones cinematográficas fue Nosferatu de Murnau, de 1922. Localizada la historia en el norte de Alemania, refleja de algún modo el antisemitismo, el miedo a la alteridad del otro y la capacidad del vampiro de introducirse en cada civilización y cultura. El vampiro se traslada a los estudios Universal de Hollywood en 1931, donde Drácula de Todd Browning era protagonizado teatralmente por Bela Lugosi, que cautiva a sus víctimas a través de la mirada. Yeah. Los derechos fueron vendidos a la productora británica Hammer a finales de los años 50 y en 1958 Terence Fisher dirige The Horror of Drácula, la primera película vampírica en Technicolor protagonizada por Christopher Lee. Otra película significativa sería Drácula de John Badham, con Frank Langella como vampiro atractivo y dinámico que logra el deseo explícito de la mujer por ser vampirizada. El año 1975-76 aparecerán dos novelas que darán dos versiones diferentes del vampiro. Una entronca con la figura clásica del vampiro como personaje de terror, Salem Slot de Stephen King, que introduce a este terrorífico personaje en una pequeña y tranquila comunidad norteamericana. Un elemento externo que va vampirizando a sus habitantes y que casi es una advertencia para no dejarse cautivar por lo externo. Es una novela inquietante, también llevada al cine en diversas versiones. En 1976 surge otra obra, Crónicas vampíricas de Anne Rice. En una de esas crónicas, Entrevista con el vampiro, llevada posteriormente al cine, es el vampiro el que toma la palabra y esto es un cambio fundamental que lo acerca al lector y al espectador. Sus protagonistas se entroncan con la tecnología y la cultura popular y pierden con ello la capacidad de producir miedo. Hasta el chulo que la seguía. Pero fue un vampiro el que aceptó.
Dame el dinero, te mato. El gran clímax vampírico cinematográfico será Drácula de Francis Ford Coppola, una película visualmente impecable que rinde tributo a las películas vampíricas anteriores, pero que de alguna forma tergiversa el mito, convierte a Drácula en un emblema amoroso que no era el original de Bram Stoker. You found me. My most precious life. I wanted this to happen. I know that now. I want to be with you, always. Con Drácula de Coppola comienza un cierto proceso de desencantamiento del vampiro. Si la novela fue terrorífica, el personaje de Drácula va a ir siendo despojado de esas connotaciones de terror para convertirse en símbolo del amor romántico, el amor inmortal. I feared I would never feel your touch again. I thought you were dead. There is no life in this body. But you live. You live. What are you? I must know. You must tell me. I am nothing. Lifeless. Soulless. Hated and feared. I am dead to all the world. Hear me. I am the monster the breathing men would kill. I am Dracula. Este desencantamiento del vampiro culmina con la aparición de Twilight, la saga Crepúsculo, dirigida a un público lector adolescente. Estos vampiros, aunque siguen siendo inmortales, ya carecen de esa fuerza para llevarnos a los lectores y espectadores a ese mundo de sombras y terror que fue siempre su territorio.